Hola, hoy queremos hablarte sobre funciones de dos variables y derivadas parciales. Esperamos te ayude mucho. Empezaremos con las funciones de dos variables y dice que es una regla de correspondencia que asigna a cada pareja de números reales x y y un y solo un número real z. Se sabe que es una función de dos variables cuando hay una y una x. Teniendo en cuenta lo que vienen siendo las funciones de dos variables, tenemos lo que viene siendo el siguiente ejemplo. Acá nos dan a encontrar entre la función de x, y cuando es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado menos 4. Debemos encontrar en primer lugar lo que viene siendo el dominio y en segundo lugar lo que viene siendo el rango. Para recordarnos qué es el dominio, en el dominio debemos de encontrar dos puntos en los que al sustituirlos dentro de la función, esta misma sea verdadera. Pero de igual manera, teniendo en cuenta de que esta constante debe de pertenecer a los números reales, o la constante de que nos salga en dicho procedimiento pertenezca a los números reales. Entonces debemos de tener en cuenta de que la constante menos 4, debe pertenecer a los números reales cuando la constante sea mayor o igual a 0. Siguiendo, el dominio lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros nos percatamos y sustituimos los puntos, por ejemplo, 0, 0 en x y en y, por ejemplo, 0 al cuadrado dará 0, más 0 al cuadrado dará 0, menos 4 dará menos 4, y como por resultado nos dará la raíz cuadrada de menos 4, esta se indefine ya que no existe dentro de los números reales. Entonces, el dominio lo tenemos que tener en cuenta como x, y, que tiene que pertenecer a los números reales al cuadrado, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 4, que debe de ser igual o mayor a 0, ya que acá, si nos da un menos 1, se indefine la función automáticamente en un punto 0,1 o viceversa. Pero si los números de acá se sustituyen por un 0 o por un número positivo, esta variable no se indefinirá, ya que le dará nuevo valor a los números. De igual manera, nos vamos a buscar lo que es el rango. El rango lo vamos a encontrar por medio de lo que viene siendo lo que viene acá. Entonces, para sacar el rango no basta más con un despeje, en donde el menos 4 lo pasamos a positivo y es 4. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, teniendo en cuenta de que estas son elevadas al cuadrado. Entonces, R2 es igual a 4. Continuaremos con las derivadas parciales. Una derivada parcial de una función de diversas variables es la derivada respecto a cada una de esas variables manteniendo las otras como constantes. Una derivada parcial se identifica de la siguiente forma. Tomando en cuenta lo aprendido anteriormente, vamos a resolver este ejercicio. Para ello tenemos esta función. Primeramente vamos a hacer la derivada parcial respecto a x. Tomando en cuenta que cuando tengamos una variable y, esta se tomará como una constante. Entonces procedemos a hacer la derivada respecto a x. La derivada de 6x al cuadrado sería 12x. La derivada de 5x al cubo sería 15x al cuadrado y esta y seguiría constante, por lo tanto se dejaría así. Y la derivada de 10y a la quinta, como es una constante, sería 0, quedándonos como resultado esto. Ahora procederemos a realizar la derivada parcial respecto a y, tomando en cuenta que cuando tengamos una variable x y esta no se esté multiplicando con una y, esta se tomará como una constante, como en este caso, que su derivada sería 0. Y aquí, como este término se está multiplicando por y, se separan ambos términos, copiando el término de la x y derivando y. En este caso la derivada de y elevado a la cuarta sería 4y al cubo. Y al derivar 10y elevado a la quinta sería 50y a la cuarta. Y al multiplicarlos nos quedaría como resultado 20x al cubo y al cubo menos 50y a la cuarta.
Ahora procederemos a realizar las segundas derivadas parciales, habiendo obtenido ya la primera derivada parcial respecto a x, la cual es esta. Ahora realizaremos la segunda derivada parcial respecto a x, tomando en cuenta las mismas condiciones. Al derivar 12x nos queda únicamente 12, al derivar 15x al cuadrado nos da 30x y y a la cuarta permanece constante, quedándonos como resultado respecto a x la segunda derivada, así. Ahora procederemos a realizar la segunda derivada parcial de x respecto a y, tomando en cuenta que al ser 12x una constante su derivada es 0 y separamos estas dos variables quedándonos de esta manera. La derivada de y4 sería 4y al cubo, quedándonos como resultado 60x cuadrado y al cubo. Ahora procederemos a realizar la segunda derivada parcial de y respecto a x. Para esto separamos ambos términos que tenemos aquí. La derivada de 20x al cubo sería 60x cuadrado y y permanece constante, por lo tanto nuestro resultado sería 60x al cuadrado y al cubo. Ahora realizaremos la segunda derivada parcial de y respecto a y. Recordemos que 20x al cubo permanece constante y derivamos únicamente y al cubo, quedándonos como resultado 3y al cuadrado, y derivamos 50y a la cuarta, quedándonos como resultado su derivada 200y al cubo, y al multiplicar nos quedaría 60x al cubo y al cuadrado menos 200y al cubo.